Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, inclusive en la Federación de Rusia cuando recién empezaba, y sobre todo en momentos críticos y en áreas protegidas. Hoy les hablaré acerca de lo que los ecuatorianos, como usted, yo y los latinoamericanos, hemos aprendido entre la semana del 2 al 14 de julio del 2025. En estas semanas, como a todos nos consta, hemos terminado la famosa guerra de los 12 días y hemos vuelto a la guerra migratoria en la que Estados Unidos expulsa masivamente y pretende la aprehensión de los latinoamericanos, sobre todo los migrantes, y además también tenemos una guerra arancelaria que no ha cedido, que continúa, lo que ha llevado al momento en todo el mundo a una crisis económica. Pero al mismo tiempo, en países como los países latinoamericanos, nosotros nos vemos en el serio problema de que se han impuesto también impuestos a las remesas, se ha endurecido la denominada guerra al narcotráfico y sobre todo se ha agravado de impuestos a las remesas ahora. Estos impuestos a las remesas, que inicialmente apenas son del 1% y pretendió Donald Trump que sean del 5%, aparentemente no tienen mayor incidencia porque las remesas a las que se les pone este impuesto son no aquellas que se envían a través de giros bancarios. Por supuesto, esto significa que los latinoamericanos van a tener que escoger nuevas formas de enviar dinero y una de esas es mediante los Bitcoin. Sin embargo, dentro del punto de vista de las personas, de todos los habitantes que estamos en el Ecuador, hoy nos vemos en la situación crítica de enfrentar un país convertido en botín, a tal punto que el presidente de la República el día de hoy se ha declarado presidente también del Consejo de Minería, que es la que aprueba las concesiones mineras en el Ecuador. Recordemos que este presidente pretendió apropiarse a través de su tía y una compañía canadiense de la denominada Mina de la Plata en la bajada Quito-Santo Domingo, donde se encuentra la represa Toachi-Pilatón. Esta represa, muy próxima a la Mina de la Plata, es la que genera ahora 200 megavatios, pero en el camino, en la zona de construcción, se descubrió una mina que podía producir oro, plata, cobre y zinc por los próximos 25 años. Y el presidente pretendió apropiarse de esta mina. Hoy se ha descubierto que existe oro en 24 de las 25 provincias del país y que la minería ilegal se ha vuelto en el mayor negocio después del narcotráfico de los grupos delincuenciales denominados grupos de delincuencia organizada, y que son los que aterrorizan al país junto con el ejército y la policía, que están librando una guerra en la que nosotros los ecuatorianos tenemos que pagar impuestos para solicitar para financiar esta guerra, para armar el ejército, para armar la policía, para aumentar las tropas, pero además tenemos que pagar los impuestos que ahora se han vuelto la tortura de todos los ecuatorianos, porque el SRI, los impuestos municipales, los impuestos estatales, inclusive las pensiones de estudio, de colegio, de seguro, el seguro social, todo eso
se ha venido encima de cada uno de nosotros, los ecuatorianos, y nos han convertido en deudores, no solamente de la tarjeta de crédito y los créditos que se han recibido de manera desbocada en todas partes, inclusive dinero que han prestado los narcotraficantes y que hoy se lava a través de préstamos de los denominados gota a gota o prestamistas, a tal punto que en la ciudad de Quito fue encontrado un call center que empleaba casi 250 personas, 40 personas en cada turno, 3 turnos al día para llamadas telefónicas a personas que habían recibido dinero del narcotráfico o estaban lavando dinero y habían recibido estos préstamos denominados gota a gota y eran acosadas en su casa mediante este call center para pagar deudas. Justamente este sistema de prestar el dinero, de lavar el dinero, como Ecuador es un país dolarizado, es mucho más fácil lavar los dólares, en los bancos, en los barrios pobres, en cualquier lugar donde haya necesidad de dólares. Vienen estos prestamistas con las maletas cargadas de dólares, como aquellas que trajeron 2 millones de dólares en una maleta y fueron capturados en el aeropuerto. Y ese dinero se lo distribuye a lo largo y ancho de este país, y es la razón fundamental, a pesar de que existen otras muchas razones más, como discrepancias por la venta de microtráfico en diferentes barrios por parte de las pandillas y los grupos de delincuencia organizada. También una de las principales causas es el famoso cobro de estas deudas adquiridas con los prestamistas, también llamados gota a gota, que son lavadores de dinero del narcotráfico. En esta situación nos encontramos los ecuatorianos y hemos presenciado en esta semana cómo no ha pasado nada, sigue la violencia y el Ecuador sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, el segundo más violento en el continente americano después de Jamaica, y es un país completamente inseguro. Entonces, tenemos que los negocios, los pequeños emprendimientos, tienen la particularidad de ser flores de un día. No alcanzan a pagar el arrendamiento, a pagar el crédito, a pagar el personal, y simplemente esto de emprender se convierte en un mecanismo mediante el cual los bancos y los gota a gota atrapan a incautos ecuatorianos para que sean presa fácil de su negocio de prestar dinero. Y por supuesto, no solamente el negocio es prestar dinero, es cobrar deudas, porque los mismos bancos y las empresas que a usted le dan a crédito tienen un departamento de cobranzas que inclusive ocupa más espacio que el mismo almacén que vende los productos, y este departamento de cobranzas es el mecanismo mediante el cual los almacenes recuperan el dinero y las cosas que han prestado. Así que lo mismo hacen los narcos, lo mismo hacen los lavadores de dinero. Prestan dinero y tienen un departamento de cobranzas que no utiliza abogados, que no utiliza solamente call centers, también utiliza call centers, pero sobre todo que han convertido al sicariato en el departamento de cobranzas de las deudas de los grupos lavadores de dinero del narcotráfico. Así pues, en un país plagado de impuestos, en un país de personas como usted y yo, acosadas por
los impuestos, por las deudas, por el seguro social, por el pago de arrendamiento del condominio, por las trampas de las ofertas que por todo lado sale de dinero que se lo ponen a usted en la puerta de la casa, hace que nosotros nos hayamos convertido todos, los 18 millones de habitantes de este país, en botín y en víctimas. A su vez, este país también se ha convertido en botín, pero botín del presidente de la República y botín de Donald Trump. El presidente de la República ha convertido a este país en botín, porque ahora ya no solamente que maneja los impuestos, que aumentó, sino que los distribuye y los utiliza. Utiliza el presupuesto nacional y las facilidades que le da el gobierno, inclusive para pasearse por el mundo, pagando $19,000 la hora de un avión fletado para ir con la excusa de ir a hacer gestiones internacionales, al mismo tiempo llevar de paseo amigos, familiares, ministros, etc. Pero lo más terrible es que el presidente haya asumido la dirección del comité que aprueba las licencias para la explotación petrolera, la explotación minera del país. Entonces, ha convertido a las minas y al petróleo del Ecuador en botín de su familia. Pero no queda eso solo ahí, sino que nosotros, los latinoamericanos en general, y los ecuatorianos en especial, dentro de Sudamérica junto con los colombianos, somos los más golpeados por las políticas de Trump, que tienen que ver ahora con una tasa, un impuesto que ha puesto a las remesas, que en principio iba a ser del 1%, pero el Congreso dijo que solamente del 5%. Y en segundo lugar, porque nosotros, los latinoamericanos en general, en especial los que hablamos español, somos católicos y estamos en ese país, sea por X, Y, Z razones, en calidad de ilegales o de sospechosos, porque no necesariamente a la cárcel van los ilegales, van también los sospechosos. Y usted es sospechoso por el simple hecho de hablar español, de ser mestizo y de no ser blanco de ojos azules, ni tener apellido norteamericano. Entonces, usted ya por eso cae como sospechoso, y ahora ya no solamente que lo deportan, sino que quieren aterrorizar a los demás mediante una policía Gestapo, la Gestapo creada por Donald Trump, que se llama ICE, y además mediante campos de concentración que ahora los están creando en Florida y en todos los Estados Unidos, inclusive en Guantánamo, y gracias también a presidentes lamepatas, lameculo, como dicen, como los llamó Donald Trump, los lameculo, los besa su culo, los que besan el culo de Trump, como el presidente de El Salvador, que al igual que el presidente Noboa, que también es otro lameculos de Donald Trump, como lo llamó. Donald Trump le llamó al presidente Noboa y a los presidentes que iban a suplicarle, como lo está haciendo el presidente Noboa, un nuevo trato respecto a los aranceles. Los llamó los besadores de su culo. Ok, en esta situación es la que vivimos y es lo que hemos aprendido esta semana los latinoamericanos y en especial los ecuatorianos. Muchas gracias.